Lunes 23 de marzo 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum hace un reconocimiento a las mujeres indígenas que tradujeron la cartilla de los derechos de las mujeres a 67 lenguas originarias. Además, estos derechos serán difundidos a través de radios comunitarias. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cumplió 4 años. Fonatur señaló que el AIFA se ha consolidado como un pilar estratégico para la conectividad de pasajeros y el motor de carga más importante del país. El estado de Nuevo León rompe récord Guinness con más de 4,000 personas limpiando el río Santa Catarina. Karim León inició el circuito por la paz ante miles de personas. Esto es en Tijuana. El primer concierto del Circuito Nacional de Festivales por la Paz busca fortalecer el tejido social, actividades culturales y conciertos para jóvenes de todo el país de manera gratuita. En África, la Organización Mundial de la Salud informa que tras el ataque contra un centro de salud en Sudán, 64 personas perdieron la vida. Sultanes Femenil se coronó como campeón de la Liga Mexicana de Softball tras vencer 12-1 a Diablos Rojos en el cuarto juego. Buenos días, así les damos la bienvenida en este lunes 23 de marzo. Feliz inicio de la semana, aquí en 11 Noticias a las 6. ¿Cómo estás, Guadalupe? Buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Muy buenos días, gracias por iniciar con nosotros la semana, que sea muy buena semana para todas y para todos. 95.7 de FM es la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo andan por allá? Muy buenos días. Las y los acompañamos a donde ustedes vayan. También estamos disponibles en todas las redes sociales, ahí las tiene usted en la pantalla. Puede acceder directamente a través de Facebook y de YouTube. Arrancamos con la información. Mire, las mujeres indígenas son pilares de los pueblos originarios y desempeñan un papel crucial en la transmisión de las lenguas tradicionales. Debido a la globalización, muchas culturas indígenas estaban en riesgo de desaparecer. Afortunadamente, en nuestro país se ha trabajado en los últimos años para protegerlas. Es por ello que durante este fin de semana desde Oaxaca se reconoció el papel de las mujeres traductoras indígenas en México. Mujeres que han llevado a las distintas comunidades del país un documento diseñado para difundir sus derechos, entre ellos el acceso a la salud, a la educación y a una vida libre de violencia, como nos cuenta Azucena Rangel. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó un reconocimiento a las mujeres traductoras de lenguas indígenas nacionales, quienes ayudaron a traducir la cartilla de los derechos de las mujeres a 67 lenguas indígenas con 69 variantes, entre ellas maya, mixteca, zapoteca, purépecha. Traducir no es nada más letra por letra, se traduce un concepto. El derecho a la educación no es lo mismo decirlo en español que decirlo en una lengua, en zapoteco, o en mixteco, o en náhuatl. Hay que discutir qué quiere decir eso. Entonces hay que hacer un trabajo colectivo. Además, se firmó un convenio para que los derechos de las mujeres puedan ser difundidos a través de las radios comunitarias de los pueblos indígenas. Yolanda Aquino, quien fue una de las traductoras a lengua indígena, recordó que a lo largo de la historia y actualmente las mujeres indígenas han sostenido la vida todos los días desde distintos ámbitos y es importante seguir abriendo paso en el reconocimiento y conocimiento de sus derechos. Con ello, caminamos juntas para hacer realidad los derechos fundamentales reconocidos en la reforma constitucional al artículo 2, en la que se reconoce plenamente a nuestros pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, dijo que este acto representa un paso muy importante en la reivindicación y la justicia que muchos años se les negó a los pueblos originarios. Hoy sabemos que el derecho a la traducción en los distintos ámbitos es una condición indispensable para garantizar el ejercicio pleno de los derechos. 11 Noticias, Azucena Rangel.
Y bueno, a propósito de esta gira de trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum también recordó que cada año de su mandato estará dedicado a mujeres. Este 2026, por ejemplo, tocó el turno a Margarita Mazaparada. El primer año de gobierno lo dedicamos a las mujeres indígenas. Fue el año de la mujer indígena. Y cada año de gobierno lo vamos a dedicar a una mujer o a las mujeres de México. La presidenta también adelantó que en caso de culminar sus 6 años de mandato, el último será dedicado a todas las mujeres. Si el pueblo de México quiere que nos quedemos, el 2030 lo podemos dedicar a todas las heroínas anónimas de nuestro país, a todas las mujeres mexicanas. Miren, vamos a cambiar de tono y de tema. Este fin de semana inició el Circuito Nacional de Festivales por la Paz. Fueron más de 260,000 personas quienes disfrutaron de distintas actividades, sobre todo también de conciertos. Se realizaron con motivo de este circuito, tal como el que ofreció Karin León y fue en Tijuana, allá en Baja California. Una presentación que reunió a miles de simpatizantes, de asistentes de México. Ambos lados de la frontera estuvieron ahí reunidos, una noche donde el espacio público se convirtió en punto de encuentro, en celebración y el acceso gratuito a la cultura. Nuestra compañera Sandra Sitle estuvo allá y nos cuenta. En playas de Tijuana está el punto donde empieza la patria, y en ese lugar arrancó el Circuito Nacional de Festivales por la Paz con la música de Karin León. Miles de asistentes disfrutaron del concierto gratuito del sonorense que puso a bailar a sus fans, quienes llegaron hasta ese rincón entre el mar y el muro fronterizo con Estados Unidos. Y hicimos 6 horas de camino nada más para venir a verlo. De San Luis, y se nos descompuso el carro y un montón de cosas que nos pasaron, pero aquí estamos. Amigos, parejas y familias enteras comenzaron a llegar horas antes del evento. Me gusta mucho que lo estén empezando a hacer, la verdad creo que es un gran impulso, también que sea familiar y que podamos traer a los niños, y además también da oportunidad a mucha gente que no tiene las posibilidades a veces para darse el gusto de asistir a un concierto, entonces es un proyecto bueno. Entre ellos también estaba Ferchi Ávila, quien faltó a su trabajo en Honduras para venir a México y esperó desde la medianoche del viernes para estar en primera fila y cumplir el sueño de verlo en vivo. Es un artista que nos hace sentir seres humanos a través de las canciones. La letra, la melancolía, el sonido, nos hace sentir que somos seres humanos y que dentro de nosotros hay un corazón que vibra y que somos humanos aquí donde sea artista famoso, vamos para el mismo lugar. Mientras la luna sonreía, Karin salió al escenario con un cover de Tú, que conocimos en voz de Noelia en 1999. Sin apología a la violencia, recorrió sus éxitos como Lado Frágil, Ahí estabas tú, Si tu amor no vuelve y Primera cita, que dedicó a la ciudad anfitriona, donde el público cantó a todo pulmón y con el sombrero bien puesto. Y es que Tijuana tiene un lugar especial, y así lo confirmó antes de cantar Según quién. Recuerdo la primera presentación oficial de su voz para Karin fue acá en esta bonita, preciosa y bendita ciudad. Karin nos puso a bailar salsa con talento de televisión del recién fallecido Willy Colón y recordó a otros ídolos con quienes ha compartido el micrófono con Otra como tú de Eros Ramazzotti y Vivir sin aire de Maná, y con la banda sinaloense cantó La boda del Huitlacoche. Después de 2 horas de música y baile, Karin León terminó el primer concierto del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, que busca fortalecer el tejido social con 200 actividades culturales y conciertos para 7 millones de jóvenes de todo el país de manera gratuita. Pero está bien que sean gratuitos porque a veces sí están muy costosos los boletos, pero esta vez sí, súper bien todo. También eso, las canciones como mucho amor, mucha paz.
Karin, te amo, te amo. Y así, con la música de Karin León, aquí en playas de Tijuana, arrancó el Circuito Nacional de Festivales por la Paz. Con imágenes de mi compañero Eduardo Casanova, 11 Noticias, Sandra Sitle. Bueno, y de la música nos vamos con temas capitalinos. Mire, las Utopías, que son un proyecto de transformación social donde se ofrecen distintas actividades como deportivas, culturales, recreativas a la ciudadanía, están ampliando su cobertura. Es un proyecto que sabemos originalmente nació en Iztapalapa y ahora llegó al pueblo de Magdalena Mixhuca. Mi compañero Gilberto Molina nos informa. Es una mega obra de 80,000 metros cuadrados de construcción y áreas verdes en la primera etapa. En total, el proyecto comprenderá 120,000 metros cuadrados. Se trata de la Utopía Mixhuca, la primera de 100 que se construirán por toda la Ciudad de México. Aquí nace en Mixhuca una nueva forma de repensar y hacer ciudad. Aquí están haciendo un gran proyecto integral que tiene como objetivo la cohesión social, atender causas, pero sobre todo lo que hemos soñado históricamente que debe ser transformado. Entre otros espacios recreativos comprende una alberca semiolímpica, canchas de fútbol, squash, jaulas de bateo, voleibol de playa, un minigolf y para los pequeños amantes de la velocidad, un kartódromo. Cuenta también con espacios sociales y culturales, un temazcal, salas de infancias, casa de adulto mayor, salón de danza, casa de las siempre vivas para el desarrollo integral de las mujeres, un comedor popular y un biguidí de atención a la comunidad LGTBIQ+, entre otros. Todos estos servicios son gratuitos. Un proyecto iniciado en Iztapalapa por Clara Brugada cuando era alcaldesa. Este proyecto encarna lo que hemos denominado el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad que hoy es parte fundamental de la Constitución de la Ciudad de México y significa la posibilidad de que la gente pueda acceder gratuitamente a todos sus derechos. Tomás Moro acuñó el término utopía para referirse a un lugar que no existe. En la Ciudad de México tiene otro significado. Todo lo que hemos soñado puede estar en esta utopía. Esta obra generó más de 8,000 empleos directos e indirectos, además del impacto social que se prevé en la comunidad. Y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México aclaró que para su construcción no se derribó un solo árbol, que fue una inquietud expresada por los vecinos. Desde este domingo se encuentra abierta. 11 Noticias, Gilberto Molina. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cumplió este 21 de marzo sus primeros 4 años de operaciones. En este tiempo ha transportado a más de 18 millones de personas. Su máximo histórico lo alcanzó el 19 de diciembre pasado con casi 25,200 pasajeras y pasajeros, pero también ha trasladado más de 1 millón de toneladas de carga de productos, de ellas el 97% a nivel internacional y 3% nacional. Este es el top 5 de los estados más frecuentados desde el Aeropuerto Felipe Ángeles. En primer lugar, Quintana Roo, seguido por Jalisco, luego Nuevo León, Yucatán y el quinto puesto es para Oaxaca. ¿Y sabe cuál ha sido el país más frecuentado por los pasajeros del AIFA? Ha sido República Dominicana. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo ha destacado que con más de 187,000 operaciones aéreas, el AIFA se ha consolidado como un pilar estratégico para la conectividad de pasajeros y el motor de carga más importante del país. ¿Dónde está ubicado? En Zumpango, en el Estado de México. Su construcción inició el 17 de octubre del año 2019 y estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Concluyó esta obra en tiempo récord, tomó menos de 2 años y medio el AIFA.
Y bueno, esta temporada de Semana Santa que ya se viene, también se tiene prevista la llegada de más de 4 millones de turistas, lo cual representa un incremento de 2.6% en comparación con 2025, cuando arribaron a territorio nacional 3.93 millones de personas para disfrutar de los diferentes destinos que ofrece México. La Secretaría de Turismo informó que la Riviera Maya, Puerto Vallarta, Los Cabos y Cancún mantienen una ocupación superior al 75%, mientras que la Ciudad de México lidera el turismo urbano, seguida de Guadalajara, Monterrey y Puebla. La Sectur también destacó el crecimiento de este rubro en Acapulco de 31.7%, luego del impacto de los huracanes Otis y John en 2023 y 2024. La ciudad de Mérida, en Yucatán, fue otro de los destinos que tuvo un crecimiento exponencial de 18.5%. Sectur invitó a turistear por México, para lo cual se pueden consultar los diferentes destinos del país en la plataforma visitmexico.com. Y uno de los lugares más visitados en esta temporada, millones de personas acuden a Iztapalapa a la representación de la Pasión de Cristo. Es patrimonio inmaterial de la humanidad. Vamos a ver cuáles los últimos preparativos para el arranque ya la próxima semana de la Semana Mayor. Faltan menos de 3 semanas para la edición 183 de la representación de la Pasión de Cristo en la Alcaldía de Iztapalapa. Y para quienes participan en esta tradición, es una oportunidad histórica. Me siento listo, me siento bendecido y también creo que tengo el respaldo de mi familia, de Dios obviamente, de mi comunidad y del comité. Entonces creo que voy a terminar exitosamente. Arnulfo, quien interpretará a Jesús de Nazaret, tiene 25 años y desde hace meses ha practicado. En un inicio, comenzó cargando un tronco de 30 kilogramos hasta poder cargar la cruz de 90 kilos que usará en el recorrido. No solamente es un papel, sino es el papel más importante y también la responsabilidad que tenía, que si bien voy a cargar una cruz simbólicamente de 90 kilos, pues llevo el peso de toda una representación de 183 años de tradición de un pueblo que quiere cumplir su exvoto un año más. Quienes participan en esta representación católica se preparan desde 3 ejes: el físico, el espiritual y el mental. En el caso de Erika Morales, quien interpretará a María, su objetivo es honrar el legado de su madre y su abuela, quienes le enseñaron sobre esta tradición. Me siento muy agradecida, insisto, estoy con la mejor disposición y yo sé que Dios me puso para poder hacer esta representación y aportar un poquito más a la representación. Este fin de semana se llevó a cabo el último ensayo de esta representación en Iztapalapa. En ella, todos leen sus diálogos y hacen su puesta en escena por última vez antes de la Semana Santa. Yo busco transmitir el amor que mi mamá me da, porque el amor de una madre es incondicional. Nos podemos enojar, pueden existir diferencias, pero la mamá siempre está para apoyar al hijo. Entonces yo pretendo transmitir ese amor. Para nosotros lo más importante y el motivo de nuestra representación es la fe. Creo que con la fe que tenemos para con Dios y con el Señor de la Cuevita es lo que nos hace unirnos y aquí estar presentes. Con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias, Azucena Rangel. Es momento de conocer el estado del tiempo para todo el país de las próximas horas. Este lunes será un día caluroso, principalmente para los estados del norte. En cuanto a las lluvias, se esperan solo algunas muy puntuales en estados como Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucatán, para que esté preparada y preparado. Decíamos, habrá altas temperaturas como consecuencia de un sistema de circulación anticiclónica ampliamente extendido en el país. Significa que habrá poca nubosidad y poca circulación de vientos. Además, se presenta una onda de calor presente en la región norte. ¿Y cómo estarán las temperaturas? Las más altas llegarán hasta 45 grados en localidades de Sonora. El termómetro rondará por los 40 grados en Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa. También en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Se recomienda a las personas no exponerse demasiado al sol y consumir líquidos de manera abundante. 11 Noticias.
A las 6:26 en la hora del centro les contamos cómo se encuentra el tránsito en la Ciudad de México. Periférico Norte, una de las principales vialidades del Valle de México por la que circulan diariamente 204,000 vehículos, entró en una etapa final de trabajos de renovación de asfalto. Ya lleva un avance del 75% por esta vía que conecta a los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán. Se intervienen 108 kilómetros. Tras 25 años de abandono, este nuevo reencarpetamiento va a permitir mejores condiciones de seguridad, vialidad y reducir los tiempos de traslado. Ya nos dirán ustedes, las y los usuarios. Y mire, el Instituto Politécnico Nacional desarrolló un simulador de flujo vehicular, esto con el objetivo de comprender mejor el caos vial al que se enfrentan las grandes urbes por situaciones como caída de árboles, inundaciones, incluso cierres por reparaciones o marchas. Este simulador, que ya le llamaron Fluvi, usa algoritmos basados en cifras históricas y modelos matemáticos para calcular el comportamiento del tráfico en diferentes vialidades. Fue creado por estudiantes de la Escuela Superior de Cómputo. Denis Márquez, Gael Molina y Connor Urbano Mendoza son sus creadores. Para desarrollar este proyecto, enfocaron su estudio al flujo vehicular del circuito interno de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos en Zacatenco, así como de las avenidas y calles aledañas, a través de un modelo matemático conocido como sistema complejo. Bueno, hay que estar atentos a lo que ocurre en las calles. Servicios de emergencia están laborando en la avenida Patriotismo al cruce con José Martí en la colonia Escandón. Hubo un accidente vial. Continúa la reducción de carriles, esto sobre la avenida México-Coyoacán a la altura del puente de Joco. Recuerden que el metro de la Ciudad de México pues tiene en la estación San Antonio Abad por el momento cerrada. El resto de la línea 2 del metro pues está abierta, está funcionando de manera normal. Zócalo, Tenochtitlan, en fin, las que ustedes conocen. Nos vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros, tenemos más. 6:30 de la mañana, gracias por seguir con nosotros aquí en 11 Noticias. Mire, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó este fin de semana un recorrido por la refinería de Salina Cruz, en Oaxaca. Lo hizo para supervisar la construcción de la torre de coquización, que ya cuenta con un avance del 76%. Entonces, aquí se está construyendo una planta coquizadora, se llama. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de producir combustóleo, que es un combustible con mucho azufre, mucha contaminación, se van a producir más gasolinas y más diésel. Y también refirió que el coque que se producirá se puede usar para hacer fertilizantes y detalló también que el tipo de diésel o gasolina que se va a producir tiene menor contenido de azufre, lo cual ayuda a disminuir los contaminantes. Y ya muy pronto vamos a echarla a andar. Son 80,000 nuevos barriles de producción de gasolina y de diésel en vez de combustible. Petróleos Mexicanos informó que avanza en la recuperación de hidrocarburos en el río Seco en el municipio de Paraíso, Tabasco. El sábado pasado se registró ahí un derrame de aceite. Al momento se cuenta con una fuerza de trabajo de 350 personas. También hay 5 embarcaciones y 7 barreras de contención, así como cordones oleofílicos. Pemex afirmó que la situación está bajo control, no representa ningún riesgo para la población más cercana y agregó que se han colocado 2 barreras y se destinaron 2 unidades recuperadoras de hidrocarburos, y muy importante porque se logró confinar ya este producto y evitar así su dispersión hacia la laguna de Mecoacán. El derrame se presenta a 4 días de un incendio al interior de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, que dejó desafortunadamente 5 personas fallecidas. Bueno, vamos a Nuevo León porque mire, más de 4,100 personas rompieron el récord Guinness del mayor número de participantes limpiando un río de manera simultánea. Se trata del río Santa Catarina, donde el gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Participación Ciudadana, invitó a las personas a limpiar el cauce desde la zona de las Escobas en Juárez hasta el puente Atirantado. El récord anterior era de 1,327 personas y fue establecido el 21 de marzo de 2025 en el río Taff, en Gales. Esto fue en Reino Unido.
Bueno, pues el mega voluntariado de este sábado formó parte de las jornadas de limpieza que se realizan cada semana en el río Santa Catarina. El gobierno de Nuevo León reportó que tras 34 semanas consecutivas se han retirado 1.506 llantas y 78.3 toneladas de diferentes residuos, con un total de 17.971 horas de voluntariado. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México participó en la segunda etapa del Plan de Recuperaciones Controladas en las fosas comunes del Panteón Civil Dolores, en colaboración con la Comisión de Búsqueda de Personas capitalina. Durante estos trabajos se brindó acompañamiento a familias de personas desaparecidas. Asimismo, el 19 de marzo, un equipo de visitadoras de la Comisión capitalina, encabezado por la cuarta visitadora general Volga de Pina Arrabez, acompañó las diligencias, brindó orientación a las familias y en su intervención, pues esta visitadora comentó que la Comisión de Búsqueda capitalina ha subrayado que todas las personas somos, dijo, titulares de derechos humanos, pero no todas tienen acceso efectivo a ellos. Por esto enfatizó que las familias buscadoras de sus hijas e hijos desaparecidos tienen derecho a la búsqueda, a la verdad y sobre todo a la justicia. Bueno, en más de derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió sobre el retroceso que implica la derogación de la tipificación del delito de reclutamiento infantil para actividades delictivas. Y es que indicó que esto vulneraría la protección de niñas, niños y adolescentes, ya que este delito es una forma de violencia y explotación que lacera sus derechos fundamentales a la integridad personal, la libertad, el desarrollo integral, la educación y una vida libre de violencia, entre otros. En ese sentido, la CNDH señaló que el fenómeno del reclutamiento y la posible vinculación con delitos como la trata de personas debe ser abordado desde una perspectiva integral de derechos humanos que priorice la prevención, protección y restitución de derechos. La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos cumple 100 años y este 2026 será sede del V Congreso Educativo Pluricultural, un espacio de análisis y diálogo que reunirá especialistas para fortalecer el modelo de educación básica y contribuir al desarrollo de las comunidades indígenas en su país. El centenario de esta institución estuvo a cargo del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien destacó que la institución es un símbolo histórico de resistencia, de justicia social y de acceso a la educación pública en México, resaltando que la formación en esta normal es integral, ya que sus estudiantes, en su mayoría hijos de campesinos, tienen apoyos como becas, alimentación, dormitorio, instalaciones deportivas y talleres especializados, y esto a su vez les permite acceder a una vida profesional digna y con sentido social. Por su parte, el director de la Normal Isidro Burgos, Tomás Vargas Colchero, señaló que los festejos por el centenario de la escuela comenzaron en la primera semana de marzo con una emblemática caminata que reunió a más de 2,000 docentes egresados de distintas generaciones, incluidas las del 68 y aquellas correspondientes a la etapa en que el plantel fue mixto. Actualmente la escuela ofrece 2 licenciaturas, en educación primaria con 120 espacios, en educación plurilingüe comunitaria con 45 espacios, una maestría en educación rural con énfasis en grupos multigrado con capacidad para 30 docentes. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema porque mire, Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México se transformó en un escenario donde el pasado y el presente se abrazan para dar la bienvenida a la Copa del Mundo. Y es que no fue un desfile cualquiera, fue una explosión de tradición donde la elegancia de las Catrinas se puso la camiseta mundialista. Les hablamos del inframundo mexicano, saliendo a las calles para decirle al mundo que aquí el fútbol se vive hasta en los huesos. La información esta mañana con Gilberto Molina. Catrinas, en marzo, al inicio de la primavera. Acompáñanos a ver de qué se trata. Vamos. El inframundo mexicano se hizo presente en Paseo de la Reforma con el desfile de Catrinas mundialistas que forma parte de las festividades por la Copa del Mundo que abrigará nuestro país. Así se prepararon las y los participantes. De gala y de fiesta.
El desfile partió del Ángel de la Independencia y culminó en el Palacio de Bellas Artes y estuvo acompañado de personas que se sumaron generosamente a la convocatoria. Pues para venir a apoyar y sentirse orgullosa. También es darse un respiro de todo lo que está pasando en México y celebrar y recordar que a lo mejor no todo es malo y divertirse un poquito con lo que es el Mundial y el fútbol. Y esperemos que ahora sí esta copa quede en nuestra ciudad, que quede en nuestro país, México, porque ya nos la merecemos. Somos mexicanos, somos guerreros y esto debe estar en casa. Participaron 15 contingentes, 20 carros alegóricos y una legión del más allá. Más de 2,000 Catrinas nos acompañan, creo que ya son un poquito más y estamos muy contentos de que se haya logrado esta hermosa convocatoria. Y mascotas, ¿no? También los animales de compañía aquí vienen porque recuerden que cuando trascendemos, los perritos nos ayudan a cruzar el Mictlán. Desfiles similares recorrerán las sedes mundialistas de Guadalajara y Monterrey para llevar la fiesta del Mundial y sembrar una semilla de confianza en los mexicanos. ¡Y que viva México! Con las imágenes de David Ramírez y Andrés Reyes, 11 Noticias, Gilberto Molina. Bienvenida este lunes, arrancamos la semana deportiva. Beatriz Pereira, buenos días. Hola, Betty. Angie, buenos días para todas y para todos en casa. El clásico entre América y Pumas dejó emociones a flor de piel y un resultado que sacude la tabla general, desde las jugadas polémicas hasta el color de las porras que abarrotaron el estadio. A continuación, el resumen. El sábado por la noche se jugó una versión más del clásico entre Pumas y América en el Estadio Olímpico Universitario. A pesar de que la semana pasada el técnico de los Pumas, Efraín Juárez, se enfrentó con un sector de la tribuna que le exige mejores resultados, las y los aficionados asistieron a la cancha para vivir uno de los duelos con más pasión del fútbol mexicano. Con la renovación del exfutbolista del Real Madrid, Keylor Navas, y tras 15 años sin ganar un título, los auriazules buscan terminar con la sequía en esta temporada. Vengo con toda mi familia, venimos a apoyar a nuestro equipo, Pumas, y en lo particular yo creo que el director técnico está haciendo muy buen trabajo, la verdad nos ha dado muy buenos resultados, ahora con el apoyo de Keylor. Venimos a ver y apoyar a nuestro equipo, Pumas. La entrada al Estadio Olímpico tuvo momentos de tensión con el cierre de uno de los accesos previo al pitazo inicial. Pasadas las 9 de la noche y con más de 42,000 personas en el estadio, la fiesta comenzó. En un partido con pocas llegadas al arco y de lucha en el medio campo, el clásico se esfumaba con un empate sin goles, pero fue en los últimos minutos que Robert "La Pantera" Morales convirtió el gol desde los 11 pasos y desató la euforia y la alegría de los universitarios. Con este resultado, el América sigue generando dudas de cara a la liguilla, mientras que los Pumas buscan consolidar su proyecto que, hasta el momento, los tiene en los primeros lugares de la tabla. Con imágenes de David Ramírez, 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban. Este fin de semana el mexicano Eric Portillo hizo historia al ganar la primera medalla para México en la prueba de salto de altura en un campeonato mundial de atletismo bajo techo. El atleta sonorense ganó una plata en Torún, Polonia, con marca de 2 metros 30 centímetros en su tercer intento. Antes que él, otros deportistas mexicanos ya habían logrado subir al podio en campeonatos mundiales bajo techo en otras disciplinas. Hablamos de Alejandro Cárdenas, que ganó bronce en los 400 metros en 1999, y de Ernesto Canto, que fue tercer lugar en marcha 20 kilómetros. Estoy muy feliz, se logró, es una medalla, como dije, histórica para México. Para mí es la primera medalla de plata en un campeonato mundial, es la tercera medalla en un campeonato mundial y la primera en salto de altura. Entonces estoy sumamente feliz, no tengo palabras y
ahora a disfrutar. Mientras tanto, en este mismo evento, el olímpico Uziel Muñoz no logró subir al podio y finalizó en la 10ª posición en impulso de bala con marca de 20 metros 30 centímetros. Y por otro lado, Eduardo Herrera concluyó en el 8º lugar de su hit eliminatorio en los 1500 metros con tiempo de 3 minutos 42 segundos 70 centésimas, quedando así sin posibilidad de avanzar a la final. Monterrey está de fiesta y el softball mexicano tiene nuevas reinas. Con un marcador contundente de 12 carreras por 1, el equipo de Monterrey derrotó a Diablos Rojos Femenil en el 4º juego de la Serie de la Reina. Este triunfo les otorga su primer título en la Liga Mexicana de Softball. La esgrimista mexicana Natalia Botello se convirtió en la campeona nacional de sable en la NCAA representando a la Universidad de Ohio State. La NCAA es el organismo que se encarga de regular los deportes universitarios en Estados Unidos. Ya están en Monterrey, Surinam, Bolivia e Irak, y en Guadalajara, Nueva Caledonia y Congo para el repechaje rumbo al Mundial 2026 que se jugará el 26 y 31 de marzo en ambas ciudades. A través de sus redes sociales, Gabriela Cuevas, representante de México para el Mundial, agradeció a la Secretaría de Relaciones Exteriores por su apoyo para que Irak pudiera obtener el visado y así llegaran a Monterrey y disputen este evento. El boxeador en retiro, Eric el Terrible Morales, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de abuso sexual. El excampeón tijuanense fue denunciado por una mujer que se desempeñaba como su secretaria cuando él fungía como servidor público en el ayuntamiento de la capital de Baja California. Y hasta aquí es la información deportiva, Angelipita. Oye, muy buenas noticias, bueno, más bien muy buen resultado de Eric Portillo. Sí. Marca un precedente, Betty, porque pues es la primera en la historia en esta disciplina, Sí. ¿no? Salto de altura. Así es, recientemente México ha ido ganando medallas en deportes donde antes no figuraban, como por ejemplo el judo, la medalla olímpica que tuvimos de Priska Witty, bueno, ni qué decir, ¿no? Lo que hizo Ana Guevara en haber ganado en una prueba de velocidad, algo que no se ha vuelto a repetir. Entonces, bueno, pues está bien que se dé importancia a los deportes donde se gana tiro con arco, clavados, pero también no olvidar desarrollar otros deportes para que México poco a poco vaya ganando medallas en otras disciplinas. Claro, Betty, ¿cómo viste al América en este encuentro y, bueno, los incidentes que se presentaron tanto dentro de la cancha por esa mano que todavía se sigue analizando si fue uno de Pumas, lo que pasó afuera? ¿Cómo viste en general? Pues mira, lo de la mano es, como dicen, cada quien ve la vida con el cristal diferente, Ajá. ¿no? Para algunos sí fue, para otros no fue. El hecho es que sí se ve un desplome del América, ¿no? Sí se ve que le faltan jugadores de peso, de renombre al entrenador. Y sí podría ocurrir que ya habría terminado su ciclo, que ya pues, los 3 títulos que le dio al América, gracias, hay que renovarse, ¿no? Sí se ve una América que le está costando trabajo ganar en este torneo. ¿Qué tal la afición ahí en el estadio? No, pues es que fíjate que la verdad está un poco de cuestionar estos cánticos que son muy masculinizados, machistas, que es algo muy arraigado en la grada. De ahí la respuesta de Efraín Juárez, que por cierto ya se disculpó por lo que hizo la semana pasada. ¿Suficiente? Una disculpa. Yo digo que los cursitos le hacen falta a muchas personas. Definitivo. Bien, Betty. Gracias. Betty. Excelente día. Te vemos pronto. Seguimos con más para hablar ahora del futuro, de la inclusión, que se escribe con ingenio mexicano. Así es, y es que estudiantes de mecatrónica del Instituto Politécnico Nacional han logrado lo que muchos consideraban un sueño: crear un aliado de metal y circuitos capaz de brindar autonomía a quienes más lo necesitan. Es ciencia con corazón que nace aquí mismo, en las aulas del Politécnico. Hoy en Agenda Politécnica conoceremos a ESMI, un robot de asistencia para personas con discapacidad que fue desarrollado por estudiantes de Ingeniería Mecatrónica aquí en la UPITA. Vamos a ver cómo funciona y cuál es su utilidad. Oscar padeció hipoxia neonatal, es decir, le faltó oxígeno al nacer, lo que derivó en parálisis cerebral y diversos problemas motrices. Limito mis movimientos, también tengo escoliosis, eso deriva que yo no tengo problemas en la cuestión del movimiento, al caminar. Afortunadamente, bueno, en la cuestión de mi pensamiento estoy intacto, sin ningún problema,
solo es la cuestión motriz. Esto motivó a su primo Arturo, quien estudió ingeniería mecatrónica en el IPN, a desarrollar un robot que pudiera apoyarlo. Actividades que para nosotros son sencillas, el simple hecho de caminar, levantarte, ir por algo a una mesa que se te olvidó, para él representa una actividad de alto riesgo. Entonces dijimos, ok, podemos hacer un sistema orientado a intentar ayudarlo en este aspecto, ¿no? Entonces la idea es muy simple, necesitamos un sistema que se pueda mover y que pueda agarrar cosas, ¿no? Que se pueda mover y que pueda agarrar cosas para apoyarle a él. Así nació ESMI, las siglas de sujetador móvil inalámbrico, un robot de asistencia para personas con discapacidad motriz. Está conformado por una computadora que es el cerebro del robot y diversos motores que permiten tanto el desplazamiento como el movimiento del brazo mecánico y la garra. Para la parte de visualización se tienen dos cámaras muy pequeñas, una de este lado y otra que está justamente aquí abajo de este eslabón, los cuales nos permiten visualizar hacia dónde se está moviendo el robot y qué es lo que se está viendo en la garra para sujetar. ESMI se maneja a distancia mediante un control de videojuegos al que se le adaptó un celular para visualizar los movimientos del robot. Usamos de base este control con el que él ya está muy familiarizado y lo adaptamos para que pudiera con este control controlar todo el sistema, la parte móvil y la parte del brazo. Entonces en este control él puede usar los joysticks, los botones, los gatillos, y estos tienen las funciones específicas para que con el sistema pueda moverse y puede moverse hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda. Son movimientos de tanque. El objetivo es hacerle algunas mejoras, como sustituir el control por guantes o incluirle comandos de voz u oculares. En el caso de que de plano algún usuario no tenga alguna movilidad en sus extremidades, pero que sí pueda hablar, o inclusive que por simplemente movimientos de los ojos, que se puede determinar qué acción hacer del robot y así completar las tareas que el usuario requiera. En México no existe a nivel comercial un robot como ESMI, por lo que a futuro la idea sería patentarlo y comercializarlo. La verdad es que es súper cómodo y fácil de usar. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Christopher Dávila. Nos vemos la próxima. Este sábado la zona arqueológica de Toniná en Chiapas volvió a abrir sus puertas al público después de permanecer cerrada poco más de 2 años. Toniná ha recibido a los primeros visitantes en este marco del equinoccio de primavera, luego del decreto de expropiación a favor del Instituto Nacional de Antropología e Historia, publicado el pasado 2 de marzo, en el que se recuperó este espacio, Patrimonio Arqueológico de México, así como en las acciones necesarias para su protección y reapertura. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que su reapertura es resultado del trabajo también de muchas personas que han estado ahí con labores de limpieza, mantenimiento, conservación y sobre todo acondicionamiento, lo que hoy permite a Toniná recibir nuevamente a las y los visitantes en mejores condiciones. Cabe mencionar que este sitio arqueológico estuvo cerrado desde finales de 2023, después de que el propietario del terreno por el que se entraba al sitio bloqueó así nada más el acceso tras desacuerdo sobre una indemnización en el uso de su propiedad. Fueron más de 2 años de litigios y finalmente el Gobierno de México emitió ya un decreto, esto fue en diciembre pasado, para expropiar alrededor de 9 hectáreas. Así se consolida el sitio bajo el control ya del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es Toniná, es Chiapas. Miguel de la Cruz, momento de la cultura, después de un fin de semana donde fuiste a recibir la primavera y estás de vuelta. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Angélica, buenos días. Pues sí, buenos días a todos. Fíjense, precisamente el fin de semana hubo un maratón de escenificaciones para las infancias y juventudes. Mauricio Romo tiene los detalles. Entre las actividades para infancias y juventudes del Maratón de Teatro, una permitía adentrarse al mundo del vestuario. ¿Qué te parecieron estos vestuarios? ¿Te gustaron? Me
gustaron mucho. A veces veo muchísimas cosas que... ¡Wow! Instalación donde niñas y niños elegían un atuendo e inmortalizaban el instante. Nosotros bajamos vestuarios de diferentes producciones, ¿no?, que se han hecho a lo largo de por más de 50 años, por lo menos aquí en teatro. Te puedes disfrazar de lo que tú quieras y es muy divertido porque lo puedes hacer con tu familia y amigos. Yo me vine varias veces porque a mi abuela le encantó. Oferta amplia en el Gran Maratón de Teatro, con actividades interactivas, obras y conciertos en espacios abiertos. ¿Cuántas veces has venido al Maratón de Teatro? Uy, como 5 años seguidos. ¿Y qué es lo que más te gusta de él? Pues, es divertido venir a ver las obras. Más de 70 actividades en la capital y estados del país. El fin de semana como parte de la edición 18 del Maratón de Teatro para Infancias y Adolescencias. Con imágenes de David Ramírez y Andrés Reyes e información de Mauricio Romo, 11 Noticias. Vámonos al libro del día, es Princesa Negra de 2 estambres de Ansu Sawan, editado por Ediciones de Elirio. Este libro en voz de su autor. Novela romántica, también ahí viene algo de historia de México, y sobre todo el búsqueda de metal brillante. El Etzatlán desde aquel tiempo estuvo en un lugar muy importante, finales últimos de 1800, empieza lo que es el minería. Y desde esa minería, cómo está Etzatlán y su entorno, de todo eso viene lo que representa realmente como es el México, donde 2 muchachos se enamoran de una muchacha, con uno se casa y con otro ahí anduvo, pero nunca jamás ella entendió a quien realmente lo amó. Bueno, y luego con el 11 avanzamos, 182 páginas del libro Las Posas de Michael Sledge, editado por Dharma Books. El X de hoy es de Isabel Madrigal y dice: en un sueño no te preguntas a dónde te lleva el sueño. Recuerden, la sala de lectura será el próximo miércoles en Noche de Museos en el Congreso Local a las 19 horas. Bueno, hoy se cumplen 212 años del nacimiento de la poeta cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda. En su honor, el poema del día Contemplación, que en alguna parte dice: el aura vaga en la arboleda umbría y pierdes en la sombra de los montes la tibia luz del moribundo día. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Importante en estos tiempos, Miguel, recordar el arte que también se da en un lugar como Cuba, que ahorita está pues bajo asedio. Y mira, este poema de Gertrudis Gómez. Gertrudis Gómez de Avellaneda, y sabes que es oportuno, el sábado pasado fue el Día Mundial de la Poesía. Ah, también, claro. Y sí, el mensaje de la UNESCO por parte de su titular decía que, bueno, había que difundirla, pero había que tomar en cuenta que son creaciones en las que se atina a la combinación idónea de las palabras para dar a conocer contenido que de otra forma muchos no recibirían. Por supuesto. Y un valor aparte, claro, pues quedó en el mensaje. A mí se me decía como que debía ser más grande la fiesta de la poesía, pero esperemos que en algún maratones momento, de poesía, por al ejemplo. estar encimada, maratones sería lo idóneo, pero al estar encimada con el inicio de la primavera, claro. Pierde como que fuerza, ahí ¿no? se pierde un poquito, ¿verdad? Por más primaveral que pueda ser un verso, ¿no? Bueno, pues a propósito de la primavera deberían de organizarse más actividades. Pero mira, lo importante, Miguel, es que siempre tú lo recuerdas y aquí está. Además, a propósito ahora de Cuba. Qué bueno, también algo que ya nos recordaste, Miguel, la Noche de Museos es este miércoles. Ya se está terminando la lectura. Exacto. Y es una muy buena oportunidad también para ir a conocer el Congreso de la Ciudad de México. Quien no ha entrado y solo lo ha visto por las imágenes de televisión, ahora, según el cupo, podrán estar en una curul como espectadores de la sala de lectura. El caso es experimentar eso, que solo los legisladores, y es un lugar público. Y apreciar también la arquitectura, cómo está compuesto. Miguel, digo, aunque es un congreso un poco más pequeño en relación al Congreso de la Unión, al Congreso Federal, pero de cualquier forma es una buena oportunidad. Y muchos años fue el Congreso Nacional. Además, por ejemplo, ¿no? Gracias, Miguel. Te vemos mañana. Nos vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros. Importante hablar de la Liga Cultural Antifascista.
A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum supervisa la construcción de la torre de coquización en la refinería de Salina Cruz en Oaxaca. Señala que la obra presenta un avance del 76% y destaca que la gasolina que se va a producir tiene menor contenido de azufre, lo cual ayuda a disminuir los contaminantes. Vinculan a proceso a maestro por su probable responsabilidad en el delito contra la intimidad sexual agravado. Esto fue en perjuicio de un estudiante de 16 años de edad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda de la Ciudad de México iniciaron una segunda etapa de recuperación de restos en las fosas comunes del Panteón Civil de Dolores. Brindan apoyo psicosocial a las familias afectadas. En un operativo contra el maltrato animal en Michoacán, autoridades rescataron a 29 perros que vivían en condiciones deplorables. Fueron trasladados a un espacio adecuado para su resguardo provisional. Miles de personas se manifestaron por tercer fin de semana consecutivo en el Reino Unido. Exigen el fin de los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán y en el Líbano. Y en los deportes, el mexicano Eric Portillo logra la medalla histórica de plata y mejor marca personal en salto de altura en el Mundial de Atletismo bajo techo. ¿Qué tiempos de contraste estamos viviendo? Pues en todo el mundo, donde hay discursos de odio que parecen estar ganando terreno, trincheras de pensamiento, de creatividad, que también están alzando la voz para un mundo distinto. Fernando Rivera Calderón, esta mañana con nosotros, escritor y músico, y hablemos de la Liga Cultural Antifascista. Fernando, qué gusto verte y saludarte iniciando la semana. Buenos días. Hola, buenos días. Me da mucho gusto también poder estar con ustedes. Siempre estoy como espectador, ahora me da gusto ser parte de la pantalla y acompañarlas, Lupita. Muchas gracias. Nos encanta, Fernando, porque mira, hay iniciativas que siempre se necesitan y en un mundo tan convulso como esto, a veces dicen que somos una generación afortunada porque nos ha tocado ver de todo, pero también creo que somos una generación que tiene que asumir compromisos. Y hoy tú encabezas uno de esos compromisos con muchas otras personas que quieren un futuro mejor, no solo para México, sino para el mundo. Cuéntanos de esta liga, en qué consiste, por qué la idea. Te escuchamos, Fernando. Bueno, efectivamente, como dices, estamos viviendo un momento privilegiado de algún modo porque tenemos acceso a una cantidad de información a la que jamás habíamos tenido acceso en otros momentos de la historia. Pero también ese mismo acceso a esta información nos permite ver atrocidades y el crecimiento de efectivamente un discurso de odio que conecta con eso que llamamos fascismo y que aunque cuesta trabajo, incluso porque es una palabra que contiene demasiadas cosas terribles, bueno, creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre y lo que estamos viendo hoy por parte de políticas del gobierno de Estados Unidos que se están manifestando, y bueno, y de otros gobiernos en el mundo que también comparten ideas de ultraderecha. Creo que el avance de este discurso de odio que va contra los derechos, que va contra las libertades, pero que al mismo tiempo se apropia de esos conceptos, como en Argentina, por ejemplo, donde se habla de los libertarios, cuando en realidad, pues lo que proponen estas políticas de ultraderecha o neofascistas, pues es justamente la reducción de las libertades, la reducción de los derechos que se han ganado, pues por décadas y gracias a muchas luchas. Entonces creímos, un grupo de amigos, artistas, escritores, artistas gráficos, músicos, comediantes, de todas las áreas de la cultura, trabajadores de la cultura, pues pensamos que era un buen momento para organizarnos. Quizás, como nos comentaba alguien en la primera asamblea que tuvimos, hasta nos tardamos. Pero bueno, es que también creo que es un momento en el que cuesta trabajo salir de cierta apatía, de cierta indiferencia o de creer que a través de un tuit podemos ya cambiar la realidad, cuando en realidad, valga la redundancia, tenemos que organizarnos, tenemos que reconocernos, escucharnos y creo que hemos dado este primer paso de la conformación de esta Liga Cultural Antifascista. El lunes pasado hicimos una primera convocatoria, nuestra primera asamblea, donde pues se conformó esta liga ya. Y
fue un evento muy esperanzador, queridas amigas, porque realmente acudieron al llamado muchísimas personas, trabajadores de la cultura, artistas muy admirados, veteranos del arte, pero también jóvenes Sí. creadores que pues llegaron con todo y con la misma inquietud que tenemos nosotros. Esto es pues una organización democrática, todo lo decidimos a partir de asambleas, no hay dirigencias ni nada, más simplemente queremos reconocernos y actuar en favor pues de la humanidad, porque no creo que haya actualmente una amenaza más grave a la humanidad que el avance del fascismo. Claro. ¿Cómo estás, Fernando? Te saluda Elvira Angélica Rivera, buenos días. Cuando describes precisamente pues cómo está el fascismo a nivel mundial, pues están ahí las figuras claves que nos has recordado, Donald Trump, Javier Milei, en fin, muchísimos otros, pero a mí me gustaría que nos ayudaras a entender cómo se ve el fascismo en México para que pues se cree una liga cultural antifascista y también por qué hacerlo desde el ámbito cultural y no desde el político o el social. Bueno, porque a mí me parece que de entrada la cultura es una herramienta, es un arma, por decirlo de alguna palabra, que nos puede ayudar a contrarrestar este discurso desde la paz, desde la empatía, desde la creación de discursos que nos enlazan en vez de segregarnos, en vez de decir ustedes están abajo y nosotros arriba, Claro. ustedes son blancos y nosotros rojos, etcétera. No, aquí en realidad se trata de democratizar la información también, porque sabemos que muchas de las redes sociales con las que nos informamos actualmente, pues están controladas por empresarios o empresas que tienen ideas cercanas a la ultraderecha y que a veces hacen que los algoritmos filtren la información. Por ejemplo, en el caso de lo que sucede en la Franja de Gaza, en Palestina, o de los bombardeos que suceden en Irán, vimos hace poco toda esta manipulación de la información a partir del bombardeo a esta escuela donde masacraron a una cantidad de niñas impresionante que nos duele y que nos conmueve. Entonces creo que también es aportar desde la información, socializar el conocimiento de lo que es el fascismo y como bien dices, de lo que nos puede afectar o como lo que nos ha afectado. En México, en los tiempos del siglo pasado, se formó la Liga de Artistas y Escritores Antifascistas, justamente ante el avance pues, del nazismo en Alemania, del fascismo en Italia. Eh, en algún momento en la Segunda Guerra Mundial se formó también un ejército de charros. Más o menos 100,000 charros formaron la Liga de Guerrilleros Mexicanos que enfrentaban directamente a los nazis y que, o sea, es decir, siempre ha habido una presencia de México en alzar la voz contra el fascismo. Y si bien no somos un país, salvo con nuestro entrañable Escuadrón 201, no somos un país que participe de una manera bélica en estos conflictos, pero siempre desde las ideas, siempre desde la cultura, Claro. y yo creo que hay muchísimo que aportar, porque además la cultura hay que saberlo, no nomás la hacemos quienes tocamos un instrumento, quienes Claro. escribimos un libro, la hacemos entre todas y todos. Bien. Fernando, ¿cuál va a ser esa mirada que aporte el arte precisamente? Porque de lo que estamos hablando es de que todas y todos hagamos conciencia sobre lo que significa esta palabra tan terrible que solo el pronunciarla pues te da escalofrío, pero también te ubica en una realidad que es constante y que no queremos que crezca. La cultura en México y México como país se caracteriza por ofrecer una gran diversidad y una gran aportación en todas las expresiones. Y nos dices, mira, hicimos la convocatoria y todos se dejan venir. Entonces hay capacidad de respuesta. ¿Dónde la vamos a ver reflejada una vez que esta Liga Cultural Antifascista comience ya a dar sus primeros resultados, Fernando? Bueno, pues se va a manifestar de muchas formas, vamos a hacer diferentes como comandos, porque además pues esto no se trata de que solo sea una cosa de la Ciudad de México, el llamado está hecho a grupos de creadores, de trabajadores de la cultura de todo el país que ya se han empezado a sumar a esta liga. Ya tenemos también algunas redes sociales, ahorita les comparto, bueno, está el correo de Liga Cultural Antifa, @gmail, .com, donde también quienes quieran, estén interesados se pueden sumar. Se van a hacer varios actos.
que tienen que ver desde con reuniones de información en diferentes estados de la República, que van a tener también cierta constancia, porque no se trata de hacer solo un evento o solo una cuestión. Pero hay uno ya muy importante que hemos coincidido en nuestra primera asamblea, que se va a realizar el próximo 19 de abril. Va a ser todo un evento de todo el día de 10 a 10 en el Monumento a la Revolución. Y tiene un motivo, aparte de la presentación, digamos, en sociedad de esta Liga Cultural Antifascista y de hacer el llamado mucho más extenso a toda la comunidad, es un llamado también de apoyo al pueblo de Cuba. Vamos a hacer un maratón cultural antifascista el próximo 19 de abril, donde participará la legendaria Orquesta Aragón de Cuba, donde estarán grupos de rock y de otros géneros como el Juguete Rabioso, el Buen Rocco Pachucote, Liber Terán, Hora de las Pecadoras. Su servidor participará con su proyecto Monocordio también, así como muchos otros artistas, tanto del terreno musical como artistas gráficos que montarán una exposición, como habrá algunos centros de información y por supuesto un centro de acopio para llevar apoyo, alimentos, ayuda a nuestras hermanas y hermanos cubanos que siguen dándonos hoy en día un gran ejemplo de dignidad y de resistencia ante lo que están viviendo. Y esto, lo digo, va mucho más allá de quién encabeza el gobierno de un país, porque hay gente que al no estar de acuerdo con el gobierno de Cuba o con el régimen cubano, le parece que eso le da permiso a Estados Unidos de intervenir militarmente o políticamente o económicamente, o de que su pueblo sufra. Y me parece que tenemos que ser empáticos con nuestras hermanas y hermanos, no podemos evadir ese llamado. Y bueno, pues ya está esta primera convocatoria, espero verlas a ustedes y ver a todo el público, por supuesto, vernos ahí en el Monumento a la Revolución para cantar, para bailar, porque también eso es resistir, pero sobre todo para informarnos y para integrarnos y estar unidos y poder contener el avance pues de este fascismo espantoso que pues ha costado muchísimo dolor, muchas vidas en este mundo y que no queremos que siga haciendo de las suyas, tenemos que ponerle un alto. Importante lo que dices, Fernando, y por último, sobre esto que tú acabas de decir, informarnos y unirnos, cómo vincular, cómo involucrar a las y los jóvenes, cómo sumarlos a iniciativas como estas precisamente, pues para que nuestro país siga siendo lo que ustedes han manifestado en este primer escrito de la Liga Antifascista, que México siga siendo un dique contra el fascismo. Pues bueno, los jóvenes, las juventudes, creo que tienen el papel más importante en esto. Nosotros estamos siendo quienes aventamos el balón a la cancha, de algún modo, los que lanzamos esta botella al mar con toda la esperanza de que esta convocatoria resultara. Y claro, pues hay muchos miembros de la comunidad que los conocemos, que hemos caminado juntos, pero a mí el llamado más importante es a los más jóvenes, que a veces se sienten excluidos de los discursos, que a veces sienten que los adultos hacemos nuestros clubes y no, aquí el llamado es principalmente a ellos, porque creo que a partir de la energía, del trabajo, de la conciencia que tienen nuestras juventudes en México en este momento, incluso nuestras infancias, porque en unos años más a estos niños que están ahora a lo mejor viendo este noticiero mientras se preparan para ir a la escuela, estamos sembrando ideas en ellos de conciencia, de empatía, de que no vamos solos en este mundo, de que no solo se trata tener dinero y tener un coche o tener un teléfono para poder ver, no, se trata de participar y de hacer comunidad. Eso es lo que le da sentido a todo. Y yo hago desde aquí la invitación a todas las jóvenes y jóvenes creadores, poetas, tatuadores, de todos los rubros creativos que hay, que son muchísimos, que se sumen, porque entre todos vamos a hacer esto, ¿no? Insisto, no es un comité central que tire líneas para abajo, estamos todos generando ideas y todas las ideas pues están teniendo un camino que seguir, porque hay mucho trabajo por hacer y la verdad necesitamos que todas y todos respondamos a este llamado. Así que bienvenidas las chavas, los chavos, las niñas y niños. Necesitamos de todos y sobre todo generar, como bien dicen, esta conciencia colectiva de la amenaza que representa y de lo importante que es vivir en un país donde tenemos libertad de expresión, donde hemos ganado derechos importantes, mujeres, hombres, niños, para vivir en una mejor relación entre todos, no vivir bajo la imposición
visión de un régimen que piensa que todos deben pensar como ellos y que hay que borrar las diferencias, ¿no? No podemos permitir eso. Exacto. Muy bien, pues Fernando, nos vemos el 19 de abril. Estaremos ahí en el Monumento a la Revolución trabajando por la paz, tratando de manejar un discurso distinto a lo que significa hablar de odio, de división, de abandono, de guerra, y creo que la iniciativa de parte de quienes hacen la cultura con un lenguaje distinto va a ser muy exitosa. Desde aquí nuestro abrazo, nuestro reconocimiento, y les vamos a seguir la pista, el espacio está abierto. Muchas gracias, Fernando Rivera Calderón, escritor, músico, conductor aquí en Mamut, amigo de este espacio. Seguimos abiertos y en contacto permanente, Fernando. Gracias, Lupita, gracias, Angélica, y bueno, pues no pasarán, compañeras, no pasarán. Y aquí estamos en la resistencia junto con todas ustedes. Muy bien, muchas gracias, fuerte abrazo. Gracias y buenos días. Hasta pronto. Totalmente. Bueno, pues nos vamos con otros temas. Mire, la activista política Margarita Mazaparada fue reconocida oficialmente ya como la primera embajadora histórica de México. Esto en honor a su papel como representante de México en Estados Unidos durante la invasión francesa. Sabemos que además de haber sido la esposa del expresidente Benito Juárez, encabezó importantes iniciativas de apoyo para las personas exiliadas, como nos cuenta Azucena Rangel. Este 2026, cuando se cumplen 200 años de su nacimiento, Margarita Mazaparada fue reconocida como embajadora histórica de México. Desde Oaxaca, lugar donde nació, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para reconocerla como pieza fundamental en la historia política de México, más allá de haber sido esposa del presidente Benito Juárez. Hoy hicimos un decreto porque Margarita jugó un papel fundamental durante la invasión francesa en Estados Unidos como nuestra embajadora. Juárez decidió que una persona con lealtad debía representarlo. En su honor, también se develó un billete de lotería conmemorativo, así como una estampilla postal, recordando que este año está dedicado a ella. Por otro lado, en el marco del 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez, Sheinbaum reconoció su legado como un hombre que abrió camino y optó por el pensamiento liberal y la construcción de un país de ciudadanos y no de súbditos. Asimismo, destacó que siempre se impuso al autoritarismo y luchó por la justicia. Hoy, desde este México plural, diverso, que sigue construyendo su camino, reafirmamos su legado. Juárez vive en cada escuela pública, vive en cada acto de justicia, vive en cada comunidad que defiende su dignidad, vive en cada decisión que pone a México por encima de cualquier interés particular. 11 Noticias, Azucena Rangel. Hablemos de la ayuda humanitaria a Cuba, un buque que incluye alimentos, medicinas, paneles solares. Recordemos que zarpó el viernes de Puerto Progreso rumbo a La Habana. En mi natal Luisiana se sufrió el huracán Katrina cuando yo era niño, y después Cuba ofreció enviar a sus médicos para ayudarnos a Nueva Orleans. Otros 2 veleros que zarparon el sábado desde Isla Mujeres, Quintana Roo, también navegan hacia Cuba con ayuda y son parte de la flotilla internacional Nuestra América, fletada por activistas internacionales. Precisamente actualizar la información internacional. ¿Cómo estás, Ingrid Sánchez? Bienvenida. Hola, Ingrid, buenos días. Hola, ¿qué tal, compañeras? Muy buenos días. Pues en esta ocasión empezamos en Colombia, donde el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participó en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, en una reunión en la que también fueron convocados países de África. En este foro reiteró que continuará la ayuda humanitaria en solidaridad con el pueblo cubano, como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum. El canciller mexicano hizo una defensa del multilateralismo para avanzar en el combate a la pobreza y el hambre, mejorar los sistemas de salud y educación, fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología y las respuestas a los desastres naturales. En la reunión, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, abogó por mantener la soberanía de los países latinoamericanos.
Ya no somos países colonizados. Logramos la soberanía a través de nuestra independencia. No podemos permitir que nadie interfiera y socavar la integridad territorial de cada país. Por parte de Colombia, la ministra de Cultura, Yanay Kadamani, reivindicó la cultura como una forma de resistencia. Y el presidente colombiano, Gustavo Petro, en sintonía con Lula da Silva, afirmó que América Latina debe reconocerse a sí misma como una civilización. Entonces, creo que América Latina, creo que África deben buscar su propia identidad. No para encerrarnos en parroquia, en tribu, sino para hablarle al mundo de otra percepción. Y es que esta reunión de la CELAC tuvo a África como interlocutor en un intento por acercar más a ambas regiones del mundo. Colombia terminó su periodo como presidente pro tempore del organismo y trasladó la responsabilidad al presidente de Uruguay, Yamandu Orsi. Ahora nos vamos hacia Occidental, específicamente a Irán. Y es que, mire, hace unos minutos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que iniciará una tregua de 5 días en los que no atacará ninguna instalación energética iraní. Esto porque, afirma, se realizan negociaciones que llamó productivas con Irán. Sin embargo, de acuerdo con fuentes gubernamentales de la agencia de noticias iraní Tasnim, no existen tales conversaciones y de hecho afirman continuarán con los ataques. Y es que tan solo un día antes Trump había amenazado con recrudecer los ataques contra Irán si no se abría el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo a nivel internacional. Los detalles de estas tensiones con mi compañero Federico Campbell Peña. El presidente Donald Trump vuelve a amenazar a Irán. Si no abre completamente el estrecho de Hormuz en un plazo que se cumple la tarde de este lunes, atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas. Irán respondió que atacará centrales eléctricas en Arabia Saudita y cerrará por completo Hormuz, dado que siguen transitando buques de países no hostiles a Irán. Si se cumplen las amenazas de Estados Unidos con respecto a las centrales eléctricas de Irán, el estrecho de Hormuz se cerrará por completo y no se reabrirá hasta que se reconstruyan nuestras centrales eléctricas destruidas. Una vez más, Trump reiteró que Estados Unidos eliminó a la Marina y Fuerza Aérea de Irán, la capacidad bélica de los misiles iraníes y la base industrial de defensa de Irán, pero la realidad supera sus dichos. Por primera vez, Irán lanzó cohetes a 4.000 kilómetros de sus fronteras, cerca de la isla Diego García, en el Océano Índico, donde hay una base militar estadounidense. Irán atacó la localidad de Dimona, sede del reactor nuclear, Tel Aviv, Arad y otros puntos de Israel. Mientras, Israel intensificó la ofensiva militar dentro del Líbano y ordenó destruir poblados al sur de ese país, siguiendo el modelo aplicado en Gaza. Colonos israelíes quemaron a su vez viviendas de palestinos en la ocupada Cisjordania. Desde el Vaticano, el Papa León XIV reiteró su exhorto a establecer un inmediato cese al fuego. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Por tercer fin de semana consecutivo en el Reino Unido, miles de personas marcharon contra los bombardeos de Estados Unidos e Israel hacia Irán y Líbano. También las y los manifestantes marcharon a favor de la población palestina tras los ataques de colonos israelíes en la ocupada Cisjordania. Exigieron además nuevamente que el gobierno británico suspenda la colaboración con Estados Unidos para lanzar ataques contra Irán. Esto porque recordemos que el Reino Unido aceptó que sus bases militares sean utilizadas por el ejército estadounidense para bombardear Irán. Colonos israelíes armados atacaron a la población palestina en la ocupada Cisjordania, destrozaron autos, provocaron incendios en viviendas e hirieron a 5 personas palestinas. Eran alrededor de 200 y se dispersaron a lo largo de toda la calle. Prendieron fuego a la casa delante de nuestros ojos usando cócteles Molotov, arrojándolos por las ventanas, desde la ventana de la cocina y desde otras. También atacaron centros de salud. Prendieron fuego a una clínica médica que se estaba preparando para brindar primeros auxilios y servicios médicos a los residentes.
La quemaron junto con su equipo y suministros, que estaban a punto de usarse para comenzar a brindar servicios. Los ataques sucedieron al finalizar el mes de ayuno musulmán del Ramadán que celebró la población palestina en la ocupada Cisjordania. Ahora nos vamos a África. En Sudán, organizaciones y milicias asesinaron a 64 personas. Otras 90 resultaron heridas en el ataque a un hospital en la región de Darfur. Los rebeldes de las Fuerzas de Apoyo Rápido atacaron a los civiles en la ciudad del Dayen, informó la Organización Mundial de la Salud. Desde 2023, el gobierno de Sudán no controla esta región, la de Darfur, donde la población vive acosada por las fuerzas rebeldes bajo una severa crisis humanitaria. Angélica, Guadalupe, hasta aquí la información. Te vemos mañana, Ingrid. Buenos días. Gracias, mañana. Hasta mañana. Gracias, Ingrid. Nos vamos ahora con mi compañera Azucena Rangel hasta la alcaldía Benito Juárez. Azucena, cuéntanos qué está pasando por allá. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Angélica, Guadalupe? Muy buenos días. Efectivamente nos encontramos aquí al exterior del Colegio del Valle, donde pues justamente la semana pasada se suscitó un incidente. Un profesor identificado como Enrique N. fue justamente visto grabando a una de sus alumnas por debajo de la falda, lo cual pues evidentemente generó indignación entre la comunidad estudiantil, ya que esto se considera el delito de violación a la intimidad sexual. Bueno, pues justamente por esto hoy padres de familia y madres de familia se están manifestando aquí al interior para exigirle a las autoridades educativas que les den una respuesta. Pero ¿qué le parece? Escuchamos un poco sobre lo que dijo una de las madres de familia sobre esta manifestación. La escuela no nos ha querido dar la cara porque pues lo estaban protegiendo. Dicen que como a él ya lo llevaron a, pues ya está en la cárcel, ya está en la procuraduría, ya la escuela no tiene por qué darnos la cara. Y si ellos no nos están queriendo dar la cara y decir por qué no reportaron estos incidentes, porque nos dicen que ya hay varios, entonces creo que merecemos una explicación y que salgan a darnos la cara como papás. Perfecto, muy bien, y pues justamente mencionarles que la persona que fue quien logró justamente detectar este profesor fue una de las alumnas, pero ya lo acabamos de escuchar, esto no es un caso aislado y por lo que nos comentaban, no solamente es este profesor, sino otro. Justamente se espera que hoy las madres y padres de familia que están aquí sostengan una reunión justamente con las autoridades de este plantel para pues justamente llegar a acuerdos para prevenir que vuelvan a ocurrir este tipo de acciones y garantizar la seguridad de las y los alumnos. Angélica, Guadalupe, este es el reporte que les tengo aquí desde el Colegio del Valle. Azucena, ya nos compartías el testimonio de una mamá que son de las personas que están en esta manifestación y ella misma mencionaba que las autoridades les decían que esta persona pues ya se encuentra pues bajo el control de las autoridades. ¿Se sabe si esto es así y entonces qué es lo que estarían pidiendo si esta persona ya fue detenida? Sí, efectivamente mencionarles que pues justamente el pasado viernes 20 de marzo se llevó a cabo la audiencia inicial en donde se logró la vinculación a proceso de Enrique N., que es el profesor. Como medida cautelar se le dictó prisión preventiva por los 2 meses que va a durar la investigación complementaria. En ese tema la Fiscalía Capitalina será quien lleve a cabo las investigaciones correspondientes. Mientras tanto los alumnos y padres de familia lo que piden es que pues justamente se dé seguimiento, porque se menciona, como ya les decía, que no es un caso único, sino un caso que ha pasado en otras ocasiones, pero que justamente la escuela no ha tomado cartas en el asunto, por lo que mencionan aquí. Bien, entonces quizá otros profesores estarían involucrados en más de estos temas. Azucena, pues por lo pronto te agradecemos esta información que has compartido, daremos seguimiento contigo y con el equipo de 11 Noticias. Por lo pronto, gracias y buenos días. Seguimos pendientes, muy buenos días. Gracias por esta información y nos vamos con más. Rafa Guadarrama, buenos días, la ciencia. ¿Cómo estás, Rafa? Buenos días. Muy buenos días, con gusto de saludarlas y de compartir la información, por supuesto. ¿Qué les parece si comenzamos? Vamos. Hablemos primero del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que como recordaremos es parte de un proyecto de un área protegida establecida en el predio donde se quería construir un aeropuerto. Bueno, a más de año y medio de comenzar sus operaciones formalmente, este parque, además de ofrecer importantes servicios ambientales, se perfila como un espacio óptimo para interactuar con la naturaleza y también para la activación física. Visitamos el lugar y esta es la nueva dinámica del Parque Ecológico Lago de Texcoco. El extenso vaso regulador Nabor Carrillo, donde las aves se refrescan, es la puerta de entrada a un verdadero oasis del Valle de México, hogar de más de 600 especies.
Este sitio se extiende en 4.000 hectáreas y rescata la vocación de un lago antiguo, evita inundaciones y arropa con pasión al deporte. Es el Parque Ecológico Lago de Texcoco, corazón de un área protegida y torrente de energía. En el Parque Ecológico Lago de Texcoco no solo es producto de una lucha importantísima que fue parar la construcción de un aeropuerto que se iba a inundar. Este es un oasis en todos los sentidos. A 1 año y medio de abrir sus puertas, muestra una faceta más cercana con la gente. Sus circuitos de 72 kilómetros son socorridos por ciclistas, atletas y organizaciones deportivas. La seguridad más que nada, porque ya salir a carretera sí está peligroso, más que nada por los accidentes que hay. Hay de todas las actividades, hay para el ciclismo, hay pista de skate, hay de fútbol. Entonces está bastante atractivo para cualquier deporte. Con atletas profesionales, ahora se realizan clínicas deportivas. Es un nuevo rostro que tiene la parte oriente y que además se necesitaba un espacio lleno de vida, un espacio donde las infancias puedan estar realizando las actividades tanto deportivas como lúdicas en una forma segura, pero que además llevan conocimiento medioambiental. El Parque Ecológico ofrece además esparcimiento familiar, facilita que habitantes de San Salvador Atenco vendan alimentos y compartan su cultura. Que prueben lo que aquí consumían nuestros antepasados, que es el alga espirulina. Antes el alga espirulina lo utilizaban para recorrer distancias largas. El Parque Ecológico Lago de Texcoco abre con su dinamismo de martes a domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche. Con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Bueno, pasando en otros asuntos, México debe actuar de manera más firme en la remediación de ecosistemas y frenar la proliferación de zonas de sacrificio o infiernos ambientales, así lo manifestó Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y sustancias y desechos peligrosos, después de una visita de 10 días en México. Acudió a lugares altamente contaminados como la cuenca del río Sonora, afectada por un derrame minero. Después de 11 años, las comunidades siguen esperando justicia ambiental. Mientras algunos actores hablan de que estos temas han sido abordados y solucionados, he podido ver en terreno la falta de establecimientos de salud que sean adecuados. Hay obras en grueso abandonadas, la falta de especialistas que den apoyo médico a la población. El relator se pronunció porque se impulse un nuevo marco jurídico en el manejo de plaguicidas. El relator de la ONU elaborará además un informe más completo de sus recomendaciones, mismas que compartirá más adelante con las autoridades federales. Y respecto a un caso de hidrocarburos que ha afectado costas de Veracruz y Tabasco desde comienzos de este mes, el gobierno federal ha informado que hay un avance de 88% en las labores de limpieza. Ha expuesto asimismo que se han recolectado casi 95 toneladas de residuos impregnados o con chapopote. Sobre esta situación, la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México se ha pronunciado también porque se amplíen estos trabajos de limpieza, toda vez que sus integrantes han registrado 51 sitios afectados con hidrocarburos, 42 en Veracruz y 9 en Tabasco, a lo largo de 630 kilómetros de la costa. De los 17 estados costeros de México, solo el sur de Tamaulipas y Ciudad del Carmen en Campeche cuentan con protocolos de acción ante derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas potencialmente peligrosas en zonas marinas. Aunque el país tiene un plan nacional, cada estado debe tener un manual de procedimientos llamado ABAN, Análisis Ambiental Neto, para saber cómo actuar de manera inmediata. En cualquier actividad industrial hay riesgo. Entonces, como hay riesgo, tienes que tener procedimientos. Entonces, este ABAN es un manual de procedimientos, ¿no? Hasta aquí la información de ciencia. Gracias Rafa Guadarrama. Te vemos pronto. Nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio con un resumen en 11 Noticias. La Utopía Mixhuca abrió sus puertas. La primera de 100 se van a construir por toda la Ciudad de México, fuera de Iztapalapa. En este centro de transformación social se ofrecen actividades deportivas, culturales, recreativas, de todo un poco a las y los ciudadanos. La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza que los resultados en seguridad sean por la aportación de Estados Unidos y agrega que quienes están al frente de la seguridad federal lo estuvieron en su momento en la Ciudad de México. Es decir, es un sistema que probamos en la ciudad y que hoy estamos desarrollando a nivel nacional. No tiene nada que ver
la relación que hay en la coordinación con el gobierno de los Estados Unidos y sus instituciones, que nos ayudan con inteligencia. Petróleos Mexicanos informó que avanza en la recuperación de hidrocarburo en Río Seco, en Paraíso, Tabasco. Ahí el sábado se registró un derrame de aceite y afirmó que la situación está bajo control, no representa ningún riesgo para la población. Los barcos del convoy Nuestra América, que lleva ayuda humanitaria a Cuba, ya tiene contacto visual con la isla. Sin embargo, debido a problemas con el viento, las corrientes y el motor, se calcula que toque tierra en la madrugada de mañana martes. El mexicano Eric Portillo hizo historia, ganó la medalla de plata en salto de altura durante el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo que se realiza en Polonia. Bueno, pues ya nos vamos. Así es, llegamos al final de este espacio. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y a través de las redes sociales. Que tengan un excelente inicio de semana. Buenos días.